El Shabbat, primera parte. Recuerda el Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo de Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y cesó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el séptimo día, el día del Shabbat, y lo declaró sagrado. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Hermanos y hermanas en Yahshua, Shalom. El día de hoy, por la gracia y la bendición del bendito, quiero compartir una predicación que por su profundidad, por su duración, posiblemente dure de 2 a 3 videos, de 2 a 3 predicaciones, si no es que más. Iremos profundizando en el tema del Shabbat, es decir, el día de reposo, como lo traduce la versión Peshita y otras versiones, si debe o no debe ser guardado por los cristianos y cómo debe ser guardado. Veremos a través de la historia y de las divinas escrituras de la Tanaj si el sábado sigue siendo el día de reposo, el día del Shabbat, o, como algunos dicen, el domingo se ha convertido en el Shabbat cristiano. Pero antes de iniciar con este tema, con esta predicación, quiero decirles un poco de mi experiencia, de mi testimonio sobre esta cuestión. Cuando yo tenía alrededor de 16 años, conocí a un hombre, don Mario. Él era un hombre piadoso. Él reverenciaba lo que decía la Tanaj y era un hombre que guardaba celosamente el Shabbat del sábado. Para él, el día de reposo era el sábado y lo guardaba meticulosamente. Él lo empezaba, como dicen las divinas escrituras, el viernes al caer el sol y lo terminaba el sábado al caer el sol. En aquel tiempo yo estaba muy metido en las ideas católicas romanas y yo no lo escuchaba. Argumentaba velozmente 2, 3 textos bíblicos que en su momento también estudiaremos aquí, como Hechos 27, Apocalipsis 1:10, etcétera. Y él me explicaba una y otra vez que el Shabbat era perpetuo, que el Shabbat era una marca, era la señal de pacto entre los redimidos, los rescatados por Yahshua, y aquellos que están encaminándose a la perdición. Obviamente en aquel tiempo que yo estaba totalmente cegado por la ignorancia y la superstición de Babilonia la Grande, la Iglesia Católica Romana, no le hacía caso. Simplemente escupía 2, 3 textos bíblicos, le hacía mención de lo que la Iglesia Romana me había compartido y yo quedaba tranquilo. Hoy en día, después de casi 16 años, 17 años de haber tenido estas pláticas con don Mario, el cual ya duerme en el Mesías, hoy el tema vuelve a surgir. Hoy
la cuestión ha resurgido en mi vida, en mi pastoral, en mi comunidad. Y quiero compartirles esto. Posiblemente tú no estarás de acuerdo con lo que yo te voy a decir. Yo respeto eso. Yo mismo en su momento no estuve de acuerdo y tapé mis oídos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad no es mi opinión personal. La única verdad es lo que dijo el Abacadosh, el único Elohim, Yahweh, a través del Ruach Kadesh en las divinas escrituras. Empecemos. Como leí al principio de la predicación, hay un día de reposo, un día para guardar el Shabbat, y está contenido dentro de los 10 mandamientos. Yo te quiero decir algo, hermano. Los 10 mandamientos han sido torcidos hasta tal punto por la mayoría de los cristianos que hoy en día, más que los 10 mandamientos, parecen las 10 sugerencias de Elohim. Parece que solamente son sugerencias. Cada quien escoge qué mandamientos cumplir y cuáles ignorar. Es curioso que hay algunas iglesias que escogen cumplir el de no matar, no robar, otras que escogen el de no hacer imágenes, pero cuando se llega al del Shabbat, parecería que están tocando un tema prohibido. Creo que con el simple hecho de que Yahweh, el único Elohim, dio la orden de guardar el Shabbat y está contenido tanto en las divinas escrituras como dentro de los 10 mandamientos, con eso debería ser suficiente para guardarlo. Si alguien me responde, pero es que esos mandamientos fueron dados a los judíos, te diré, bueno, entonces hagamos imágenes, matemos, robemos, cometamos adulterio, demos falso testimonio, deshonremos a nuestro padre y a nuestra madre. Al cabo son mandamientos para los judíos. Nadie en su sano juicio aceptaría, creería semejante tontería. Hay otros que quieren alegar diciendo, es que el Mesías los clavó en la cruz y acabó con ellos. Esto lleva a una serie de problemas muy graves. En primer lugar, si los clavó en la cruz, repito, ya podemos matar, robar, codiciar, cometer adulterio, lo cual nadie acepta. Ni los que postulan este tipo de teorías aceptan los resultados de las mismas. Hay otros que dicen, es que realmente San Pablo habla de que los clavó en la cruz. No, San Pablo habla que la condenación de la ley fue clavada en la cruz, no la ley, sino la condenación de la ley, lo cual no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Además, recordemos que de acuerdo a lo que nos dice el apóstol San Juan, pecado es romper la Torá, la ley, los mandamientos de Yahweh. ¿Qué significa? Significa que si ya no hay ley, ya no hay mandamientos, ya no hay nada que romper. Por tal motivo, ya no hay pecado. Por tal motivo, ¿qué hacen las iglesias predicando el arrepentimiento si ya no hay pecado? Si ya los mandamientos se acabaron. Como se darán cuenta, todos esos argumentos que postulan muchos pseudocristianos son contradictorios
son carentes de sentido común, son carentes de fundamento bíblico y no tienen la unción del Ruach Kadesh, del Espíritu de Yahweh. Te acabo de demostrar que, y esto vamos empezando, y solo hemos tocado un versículo. El día de reposo está en la Tanaj. El día de reposo es el séptimo día, el sábado. Está el Shabbat contenido como uno de los 10 mandamientos. Por lo tanto, es obligatorio para aquellos que aceptan que Yeshua es el Mesías. Pero esto, como cualquier otra historia, tiene un principio. ¿Y cuál es ese principio? Bueno, el principio lo encontramos en el libro del Génesis. Ahí es donde vamos a empezar. Dice el libro del Génesis: y fue en el sexto día que Dios terminó sus obras que había hecho, y reposó el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Por tanto, Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Yahweh había creado para que existieran. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Si te das cuenta, el guardar el Shabbat no arranca con los judíos. No es un mandamiento de judíos ni para los judíos. Es un mandamiento de Elohim, del Altísimo, que arranca desde la creación del mundo, del universo, y que es entregado a los primeros padres y a nosotros a través de ellos. El día del Shabbat arranca, te repito por si no te quedó claro, desde el libro del Génesis. El día del Shabbat se menciona desde el Génesis hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Hasta aquí hemos visto que es uno de los 10 mandamientos, es dado por el Altísimo a Adán y Eva, y a través de ellos a nosotros. Ahora bien, ¿en qué consiste el Shabbat? El Shabbat consiste en reposar, en dejar todo trabajo para dedicarlo a la gloria, a la adoración de Yahweh. Si alguien, y espero no ofender a nadie, ni faltar a la caridad, pero es la verdad, si alguien rebuzna y dice que el Shabbat cristiano es el domingo, porque en domingo resucitó Yeshua, le diré: en primer lugar, no voy a discutir cuándo resucitó, porque no es el motivo de esta predicación, no voy a ahondar. Pero tomaré ese argumento, ese cañón con que me apuntaste, y simplemente te lo mostraré y verás que te explota en tu propia cara. ¿Por qué razón, según tu argumento, Yeshua resucitó en domingo? Te lo diré: porque tenía que guardar el Shabbat, y él es el modelo de cómo se debe guardar el Shabbat, ya que él lo reposó totalmente en la sepultura. A través de su resurrección continuó con la obra, con su trabajo, pero al estar en la sepultura
lo reposó totalmente. Él es el modelo de cómo se guarda el Shabbat. Como te darás cuenta, el arma, el argumento que esos pseudocristianos a veces quieren utilizar, en realidad les termina explotando en la propia cara de ellos. Hay otros que, ya entrados en polémica, yo mismo lo llegué a hacer, dicen que el Shabbat se guardó hasta la muerte de Yeshua. Después de la muerte, los discípulos ya no lo guardaron. Te voy a demostrar con las divinas escrituras que esta es otra mentira. Veamos qué dice el evangelista San Lucas. Vamos a leer San Lucas capítulo 23 versículo 56. Y cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y hierbas fragantes. Y en el día del Shabbat, o en el día de reposo, descansaron según lo establecido, según la orden de reposar. Si te das cuenta, estas mujeres piadosas que iban a ir a embalsamar, a perfumar el cuerpo del Mesías, deciden no ir para guardar el Shabbat. Guardaron el Shabbat después de la muerte del Mesías. No es cierto que con su muerte dejaron de guardar el Shabbat. La Escritura no miente. Por más que quieras torcer la Escritura no miente. Los discípulos de Yeshua siguieron guardando el Shabbat. Si no, ¿cómo me lo explicas? Pero vamos a continuar, porque yo estoy seguro que esto no se va a quedar así. Muchos van a querer contestar este video, mandar cartas. Y bueno, otro argumento que usan los prodomingueros, los cristianos domingueros, yo mismo lo llegué a utilizar, era que el Shabbat era el pacto, la señal para el pueblo judío. Bueno, te voy a decir, hermano, en primer lugar, ya te demostré que el Shabbat es uno de los 10 mandamientos dados para toda la humanidad. El Shabbat no arranca en la ley mosaica, arranca desde el Génesis. Lo guardó el propio Elohim, él reposó, guardó el Shabbat. Y desde entonces, desde la creación, a través de Adán y Eva, toda la humanidad lo fue guardando. Por lo menos los que eran fieles a Elohim. Pero te voy a dar un texto más, y más reciente, para demostrarte que el Shabbat es dado para toda la humanidad. Te voy a leer Isaías capítulo 56, versículo del 4 al 7. Escucha, porque así dice Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo, mi Shabbat, que prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno, infinito. También a los extranjeros que se dieran a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que observen el día del Shabbat, para no profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi monte santo, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Por el día de hoy, vamos a terminar aquí con este video. Y como podrás ver, el Shabbat es para todas las naciones.
no es para un determinado grupo étnico, me refiero a los judíos. El Shabbat es parte de la adoración al Altísimo y dice que a través de él irán a adorar al único Elohim todas las naciones. Te recuerdo que ese texto fue citado por el Mesías, por Yeshua, en los Evangelios. Sé que después de escuchar esto habrá polémica, pero estoy preparado. Las divinas escrituras podrán soportar cualquier ataque de cualquier hereje. Que Yahweh te bendiga en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.